A continuación, se procede al protocolo de firma de la Carta de Intención México-Francia entre el secretario de la Función Pública de los Estados Unidos Mexicanos y la ministra de Descentralización y de la Función Pública de la República Francesa, para reforzar la formación, la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción en las administraciones públicas. Escucharemos ahora el mensaje del maestro Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública de los Estados Unidos Mexicanos. Señora ministra Marie-Lise Lebranchou, ministra de Descentralización y de la Función Pública de la República Francesa. También un saludo muy afectuoso a la embajadora Maryse Bossier, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Francesa en México. También con el honor de contar en este presidium con la doctora Jimena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y que demuestra la estrecha relación que tiene el Estado mexicano entre sus distintos órganos para poder impulsar proyectos comunes del Estado mexicano. Para el Gobierno de México, para México, es un honor poder estar nuevamente estrechando lazos con la República Francesa. Y el presidente Enrique Peña Nieto, por mi conducto, agradece al señor presidente Hollande la oportunidad de seguir concretando los lazos entre las dos repúblicas para efectos de fortalecer nuestra cooperación y particularmente las relaciones a favor de nuestras sociedades. En esta firma, el objetivo fundamental es trabajar en torno a una agenda orientada al gobierno abierto. Ha sido tradición de México firmar y tener cooperación a lo largo de más de 100 años en materia de administración pública. Incluso desde finales del siglo pasado, los ejemplos de los modelos de administración pública francesa permitieron orientar al Gobierno de México en la construcción de sus instituciones para poder desarrollar políticas públicas de principios de siglo en materia de salud, en materia de cultura, de educación e incluso en otros aspectos como los financieros y de Hacienda. En los últimos 50 años, la relación entre México y Francia ha tenido un desarrollo vertiginoso y el eje central de la cooperación entre los dos países ha sido en torno a la administración pública. Así fue a lo largo de la década de los años 60 con la visita del presidente de Gaulle. Así fue en los años 70 con el encuentro con el presidente Pompidou en 1974, al igual que con el presidente Valéry Giscard d'Estaing, en donde se habló también de políticas públicas en materia energética y de otros temas concretos. Mismo honor tuvimos con el presidente Mitterrand y al mismo tiempo, a lo largo de la reciente historia, con la ampliación de las relaciones en términos de administración pública. Siempre hemos tocado temas diversos,
el papel del gasto en el Estado, la forma de desarrollar los mercados y hoy nos toca una tercera etapa, la etapa de desarrollar gobiernos abiertos, tomando en cuenta dos contextos importantes, la era global por un lado y por otro lado la mayor participación ciudadana derivado del desarrollo tecnológico que nos vincula y conecta de manera permanente entre la sociedad. En ese sentido, es importante poder entender y construir modelos óptimos en torno a tres temas relevantes de la vida pública de las naciones. El primero de ellos, generar gobiernos con transparencia. El segundo, elementos para combatir la corrupción. Y el tercero, desarrollar frente a la sociedad mecanismos de participación ciudadana en un clima de integridad y de ética pública. Con base en estos tres ejes, el propósito de la firma del convenio de hoy es poder conocer, particularmente para México, lo mejor que ha desarrollado la institución francesa. En materia de transparencia, será el órgano autónomo de México, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el que se compenetre con las instituciones francesas para poder entender la forma como Francia ha desarrollado el derecho a la información en aquella sociedad. En materia de combate a la corrupción, será muy relevante conocer la forma como la República Francesa ha desarrollado instituciones no solamente de autoridad, sino de buenas prácticas, particularmente aquellas vinculadas con el conflicto de interés, con reglas de ética y de integridad en el ejercicio del gobierno y, por supuesto, con aspectos de mejora de la función pública, particularmente la simplificación administrativa y aspectos de modernización del servicio profesional. Finalmente, en materia de gobiernos abiertos, será muy relevante entender cómo el gobierno francés impulsa los mecanismos de participación ciudadana a lo largo de todo su territorio para que la sociedad se involucre en decisiones específicas de gobierno y construcción de políticas públicas. Es así como este convenio honra una de las relaciones más prolíficas que se han construido con el gobierno de Francia a partir de las recíprocas visitas que tuvieron ambos presidentes en 2014 y 2015. Y en ese sentido pondremos toda nuestra voluntad, nuestro trabajo, pero sobre todo nuestro ánimo de cooperación, tanto el propio Gobierno de México como el Instituto Nacional de Transparencia, en aras de poder impulsar el objetivo final de este convenio, construir mejores gobiernos en favor de los ciudadanos. Muchas gracias, ministra, por estar con nosotros y es un honor tener esta oportunidad. Muchas gracias.